Por fin un remake que merece la pena llamarse remake. Y quiero pedir un aplauso para Blumhouse porque ha conseguido hacer una buena película. Yay. This is my husband, Ben. Patrick Feld, this is my wife, Kira. This is Agnes. Has some trouble communicating. You can be a bit insecure. Nice Vespa. Antes de empezar a hablar de este remake de No hables con extraños, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal aquí en YouTube, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y también te recuerdo que tengo página de Patreon y este domingo estreno un nuevo podcast. Tenéis el enlace en la caja de descripción. Hoy mismo, día 13 de septiembre, se estrena en cines No hables con extraños. Esta cinta es un remake de la película que lleva el mismo nombre del año 2022. Una cinta que llegó al Festival de Sitges aquí en España, pero que no llegó a las pantallas grandes y tampoco se editó en formato físico. Ahora, si os interesa verla, que ahora os explicaré por qué voy a hacer hincapié en esto, la tenéis disponible en Prime Video en la sección de Horror Planet. Es curioso porque en el caso de este remake de No hables con extraños sí que es importante hablar de la película original. Y lo digo porque es un remake con todas las letras, es decir, es una película que tiene otra intención, coge la esencia de la original y lo traslada para hacer algo diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Por eso tengo que hablaros de la película de 2022 que lleva el mismo nombre. No la había visto y decidí verla antes de enfrentarme a este remake. Y creo que hice bien. Desde aquí os voy a recomendar que si os interesa ver No hables con extraños este fin de semana, veáis antes la película de 2022. Eso sí, con una advertencia. La película danesa es dura de ver. A mí me dejó muy mal cuerpo. Se trata de un terror que, aunque no tenga una extrema violencia, sí te presenta unas situaciones que son muy perturbadoras. Es algo que quiero que tengáis en cuenta porque a mí, por lo menos, esa versión de 2022 me ha recordado mucho a Funny Games, una película nada fácil de ver y muy perturbadora, así que tenedlo en cuenta. Eso sí, creo que haber visto la película danesa antes de ver esta nueva cinta convierte la experiencia de ver la nueva película en algo muy diferente. Y de hecho creo que le aporta valor, porque os vais a encontrar con muchos detalles que hacen referencia a esa película danesa. Este nuevo remake está dirigido por James Watkins, un director que quizá no os suene mucho, pero que dirigió también Eden Lake y la versión cinematográfica de La mujer de negro, que bueno, en ese caso no le salieron muy bien las cosas. Pero en esta ocasión se une a la productora Blumhouse para traernos este remake. Y hay que tener en cuenta que solo han pasado 2 años desde la primera, así que se han dado bastante prisa. Eso es que había interés por hacerla. Este remake está protagonizado por James McAvoy y Mackenzie Davis, entre otros. Blumhouse ha conseguido coger esa esencia de No hables con extraños, de terror muy perturbador, a una película mucho más adecuada a llamarse de género, en la que como espectadores nos vamos a enfrentar a esta familia y concretamente al personaje de James McAvoy, que igual no está muy bien de la cabeza. La historia nos habla de un matrimonio con una niña de 11 años que viajan a una zona rural en mitad de Inglaterra para pasar unos días con una pareja a la que conocieron durante las vacaciones. Nota mental, esto no hay que hacerlo nunca, ¿vale? No vayáis a casa de nadie a pasar unos días si no les conocéis de nada. Una de las moralejas de la película, claro. El caso de este remake es muy interesante porque, aunque hay cosas que ha extraído directamente de la película danesa y las ha reflejado tal cual, incluyendo escenas, diálogos, ha trasladado la película para tener una intención muy distinta. A pesar de esto, si estás muy atento, hay un mensaje que sigue permaneciendo desde la primera película y que se traslada aquí. Un mensaje que quiere hacer una crítica a la sociedad y no voy a contaros cuál es esa crítica porque tenéis que ver la peli. Una de las cosas que más llaman la atención de ambas películas es la creación de la tensión. Es impresionante. Prácticamente la primera hora de película en realidad no están pasando muchas cosas, pero esa incomodidad está presente en el aire. Es mucho más obvia en la versión de 2022, sobre todo porque tiene una banda sonora muy recurrente y con mucho peso dentro de la película, pero en el caso de este remake lo traslada tal cual. Hay un buen ejercicio de dirección, de realización y crear ese ambiente ya os digo que no es nada fácil. Eso sí,
es mucho más fácil cuando tienes a un actor como James McAvoy haciéndose cargo de un personaje tan jugoso como este. Hay que tener en cuenta que la película de 2022 es danesa y debido a esa cultura y obviamente a las restricciones de presupuesto, es una cinta mucho más sutil a la hora de mandarte mensajes. En este remake es mucho más directa y eso también se ve en el personaje de James McAvoy porque es mucho más físico, literal y figuradamente. En el remake hay pensamientos y lógicas que se expresan mucho antes verbalmente que en su antecesora. Esto hace que le dé un punto más de realismo, porque es verdad que la película de 2022 tiene algún que otro agujero en cuanto a comportamiento de los personajes, aunque también hay que aplicarle ese velo cultural por encima, pero es algo que este remake ha conseguido arreglar en cierto modo y es que las acciones de los personajes son mucho más lógicas, más realistas si te encontraras en esa misma situación. James McAvoy, como os podéis imaginar, está fantástico, con un personaje que le ha dado un abanico muy grande de expresiones y ya sabemos, le hemos visto interpretar a un gran villano en la saga Glass o Múltiple. Está capacitado perfectamente para decir muchas cosas con la mirada y mostrar una personalidad que no es muy agradable. Pero también tengo que admirar el trabajo de Mackenzie Davis interpretando a la madre de este matrimonio que va a visitar a los psicópatas y en general he visto buenas interpretaciones, incluso la de los niños en el caso de este remake son sorprendentes, algo que no suele ocurrir casi nunca en una película de terror. La sensación que te dejan estas dos películas son como la noche y el día, por eso os digo que sí que puede ser importante que veáis primero la versión del 2022 porque te va a dar una perspectiva muy distinta cuando disfrutes de este nuevo remake. Porque creo que no se pueden comparar y a la vez son primas hermanas, pero ambas cumplen su objetivo, porque en este remake han conseguido muy acertadamente coger la esencia de esa película danesa y trasladarlo a un cine que se disfruta mucho más, en todos los sentidos. Este remake es una película mucho más satisfactoria para el espectador. De hecho, yo me lo he pasado en grande viendo la película y eso que ya sabía perfectamente por dónde iban a ir las cosas. Pero aún así, me he llevado una gran sorpresa. Y creo que esa es una de las esencias del remake. Si quieres adaptar una película que ya está hecha, ¿por qué voy a querer ver esta nueva versión? Pues este es un gran ejemplo de esto mismo. Porque aporta cosas nuevas, da un nuevo sentido a la película sin tocar el núcleo que la define. Este no es el típico remake que es un copia-pega y ya está, simplemente está traducido a otro idioma y con actores que te suenan más. No. Esto es otra cosa, esto sí que se puede definir como un remake. Podríamos decir que está un poco más americanizada, está más comercializada. Sí, evidentemente este remake es para un público mucho más amplio que su película original, que ya os digo, que es difícil de ver, de aguantar y es muy perturbadora. Pero sin embargo, esta se acerca mucho más a un público general que la va a disfrutar sin más. Ha conseguido que salga de este visionado de No hables con extraños muy entusiasmada. Me gusta ver que por fin se entiende cuál es el concepto del remake y me he alegrado mucho de haber visto la película de 2022 antes de ver esta. Como os decía al principio, hay muchos pequeños detalles que hacen referencia a la película danesa y algunas de esas referencias son muy irónicas. Utiliza el sentido del humor, un humor un poquito negro, para hacer alusión a esa película que, digamos que esta cinta da por hecho que has visto la versión de 2022. Algo que también me parece muy interesante. Pero sobre todo el hecho de hacer una crítica social a través de una película de género sobre asesinos me parece de lo más rompedor porque normalmente es simplemente matar y ya está. Y no voy a entrar en detalles porque aquí no se hacen spoilers, pero sí que tengo que comentar que todo el clímax es maravilloso. La película se transforma y es todo un festival. No solamente por la tensión que consigue crear, sino también por todos los recursos que han sacado a la luz en esos últimos 15 minutos, que son una inyección de adrenalina. De lo más disfrutable que he visto en mucho tiempo. Y es curioso porque creo que mi reacción no habría sido la misma si no hubiera visto la primera película. Sé que estoy insistiendo mucho, pero me da la sensación de que si hubiera visto esta cinta sin haber visto la anterior, mi reacción podría haber sido muy distinta. Por todo esto, para mí, el remake de No hables con extraños es un 7,5
Pensé que nunca diría esto de una película de Blumhouse, pero ha llegado el día, fíjate tú cómo es la vida. Me lo he pasado muy bien, me parece un remake hecho con mucho gusto, con mucho respeto por la versión original y con una buena cantidad de admiración también, porque la dirección de ambas películas se parece mucho y esa construcción de la tensión con situaciones incómodas es maravilloso. El señor Hitchcock estaría muy orgulloso. Además, la película tiene detalles que le añaden valor, como temas musicales o adaptaciones de escenas de la película danesa que son muy potentes. Han sabido muy bien trasladar esa visión de la película de 2022 a un público más general, pero a la vez mantener la esencia. Sigo diciéndolo, pero es que es muy difícil hacer algo así. Así que desde aquí mi enhorabuena. Si vais a verla este fin de semana, por supuesto, contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Es mi recomendación de esta semana, sin ninguna duda, creo que la vais a disfrutar un montón. Aquí te voy a dejar un vídeo que puede que te interese y te recuerdo que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?